una normativa de diseño y hay un código de aceptación para los anclajes. Los anclajes ya se diseñan, se calcula una profundidad de empotramiento teniendo en cuenta las cargas, las solicitaciones de carga y los materiales a los cuales se va a anclar, que el 99% de las veces es concreto. Bueno, en algunas ocasiones se ha anclado en roca, en albañilería, etc. Se ha aplicado anclajes químicos en varias tipologías de proyectos, como acá les puedo mostrar. Este es un proyecto del Museo Nacional de Arqueología, proyectos viales, proyectos de infraestructura, tipo hoteles, tipo oficinas, tipo ampliaciones de centros comerciales, como este centro comercial que se amplió hace ya un par de años. También en centros comerciales nuevos, como es este que se inauguraba el año pasado, Plaza Vía Puruchuco. Tipo ampliaciones como el Jockey Plaza. Vamos a hablar ahorita sobre las aprobaciones y las certificaciones que deben de contar los anclajes químicos. Los anclajes químicos tienen que estar alineados con el código ACI, el ACI 318, el capítulo 17. Debe de contar con los reportes ICC, ya vamos a ver qué es el ICC. Tiene que estar alineado con las normas como la STM, ANSI y AMO. Tiene que tener o tener algunos o aportar puntos LEED, o sea, quiere decir que el producto no sea contaminante al medio ambiente, y entre sí otras certificaciones. Bueno, acá más que todo nos rige la certificación americana, el ACI. El ICC es el Instituto de Conciliación del Código de los Criterios. El criterio de aceptación de los anclajes químicos es el Acceptance Criterion 308, es como la Biblia de los anclajes. Y bueno, ya en el tema de diseño, pues contamos con el código del ACI, el capítulo 17, que es el código de diseño. El ICC es un laboratorio que emite bajo reportes, evalúa a los químicos, y lo que me da es el ADN del producto, ¿no? Ahí están lo que son las adherencias y con lo que yo voy a diseñar. Si un producto no tiene reporte ICC, no hay manera de diseñarlo. Puedo fijarme en la ficha técnica quizá del fabricante, pero eso no es algo el cual lo hayan auditado, lo hayan conciliado. Entonces yo no me puedo basar en una ficha técnica para hacer un diseño. El producto tiene que tener un reporte ICC, porque ahí ha pasado un estricto proceso de evaluación en el cual me ha dicho de que el anclaje químico va a ser aprobado para ser utilizado en zonas sísmicas, ha sido aprobado a ensayos a carga estática, a carga dinámica, etc. Este es un reporte ICC. El reporte ICC, a la derecha, SR 4046, la denominación, lo pueden googlear y ahí está, es el documento en el cual me da las características del producto. Las características de adherencia bajo concreto seco, saturado, sumergido, capacidades sísmicas, algunos factores de castigo, distancias mínimas al borde, entre anclajes, etc. Si lo puedo usar en concreto fisurado, si lo puedo instalar incluso de cabeza, de manera inclinada, etc. Y este es un reporte de uno de nuestros productos, que es el C6 Plus, en el cual pues me indica que puede ser usado en concreto fisurado, concreto no fisurado, los usos en zonas sísmicas. Bueno, esto es Estados Unidos de la categoría A a la F, que se puede, digamos, hacer una analogía con nuestras zonas 4 o 3, ¿no? Las más exigentes. El producto se puede también colocar en todas las categorías sísmicas. Instalación te dice la dirección de instalación que puedo hacer un anclaje. De repente voy a colgar una estructura metálica, quiero anclar una viga metálica de manera horizontal, o quiero anclar pernos de manera vertical. Entonces, estos documentos me dicen si es que el producto está aprobado para ser utilizado bajo esas condiciones. Hay una certificación también importante, que es la NSF, de la Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados Unidos, en las cuales se evalúan al producto para ser utilizado bajo condiciones de agua potable, en tanques de almacenamiento, sin que la contaminen. También el producto tiene su certificación. La más importante, el ICC, como les decía. Pasando a otro punto, las características que debería tener un anclaje químico. ¿Cuáles son esas características en las cuales yo me voy a fijar? Pues que tenga una resistencia óptima. ¿Qué es esta resistencia óptima? Yo voy a anclar una varilla roscada o una varilla corrugada al concreto, ¿verdad? Normalmente los químicos tienen una adherencia muy buena, ¿ya? Entonces, la adherencia del químico tiene que estar acorde con la adherencia del concreto y la adherencia del acero. Puedo tener un químico de muy baja adherencia y voy a necesitar una profundidad de adherencia por el
producto de la baja, una profundidad muy, muy considerable, producto de la baja adherencia del químico, ¿no? En este caso, el químico tiene que tener una resistencia óptima. ¿Para qué? Para de esa manera que sea competitivo en el mercado, ¿no? Distancias al borde y entre anclajes, esto sí es lo más importante, creo yo, que define a un producto. Y ya vamos a ver por qué. Y les voy a hacer bastante hincapié en esto. Que las adherencias se mantengan constantes, a veces hay fugas de agua y el concreto ya pasa de ser seco a saturado o a sumergido incluso. Las características de adherencia no se deben de mermar bajo estas condiciones. El punto 4 es que se adhiera bajo superficies lisas y rugosas. Normalmente las perforaciones se hacen con un rotomartillo, ¿no? Un rotomartillo y una broca para perforar concreto, pues que no solamente es el tema de la rotación pura, sino también del cincelado. Eso es lo que hace una perforación rugosa. Pero ¿qué pasa si yo utilizo una broca diamantina? La broca diamantina hace una perforación completamente lisa, ¿verdad? También el producto debe de ser capaz de adherirse a una perforación lisa, porque a veces se utilizan distintos tipos de brocas. Y bueno, que tenga mayor tiempo de almacenamiento para que el producto no se venza. Al final, estos productos son importados. Nosotros como acá en Perú no se fabrican este tipo de productos. Vienen de otros países. Entonces, hay un tiempo de importación, ¿no? Entonces, el producto tiene que tener un buen tiempo de anaquel para pueda ser usado, ¿no? No lo voy a usar y ya se está venciendo, ¿no? Como hay unos productos que tienen un tiempo de anaquel de 9 meses, mientras lo importan, lo tienen en el almacén y lo aplican, el producto ya venció y hay riesgo de que la estructura que voy a colocar colapse y falle, ¿no? Tienen que tener un buen tiempo de almacenamiento de anaquel. Y lo que les decía, lo más importante para lo que son reforzamientos, ampliaciones, las distancias entre anclaje y distancias al borde. Por propia química del producto, el producto tiene unas distancias mínimas al borde y entre anclajes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que si yo voy a hacer una perforación muy cercana al borde, es posible que haya fisuraciones al concreto cuando se perfore y el producto no tenga la suficiente densidad o fluidez para que pueda entrar por esos intersticios y por ende el anclaje va a fallar. Por eso les decía del reporte ICC. El reporte ICC es un documento en el cual ya me dicen las distancias mínimas entre anclajes y al borde que debe de tener nuestras aplicaciones, ¿no? Y eso varía de cada producto. ¿Qué pasa si yo tengo un producto en el cual me indica que la distancia al borde para una barra de media pulgada son 7 centímetros? En una columna, ¿cuánto es el recubrimiento? Normalmente son 3 centímetros, ¿verdad? En una viga estamos hablando de 3 centímetros. Entonces, tener una distancia al borde mayor a 3 centímetros ya me hace que debo de meter el anclaje quizás más adentro. Y ya es me va a perjudicar el diseño, ¿no? Es esto lo que yo les estaba hablando. Imagínense que yo quiero hacer una ampliación de una columna, ¿no? Quiero darle continuidad a la columna, ¿no? Imagínense que estamos en un edificio en el cual, pues, en una edificación que está construida hasta el 3er nivel y quiero ampliar un piso más, pero no se han dejado mechas, ¿no? Entonces, voy a hacer perforaciones para anclar los fierros, las varillas corrugadas, y en este caso es una columna, son 4 fierros de media, por decir, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la distancia mínima al borde que yo puedo perforar para poder anclar ese fierro de media, ¿no? En una columna que está en un extremo, ¿no? Las que están en medio normal, pero las que están en extremo, las que están en esquina, sí va a ser crítica esa perforación. Y esa distancia mínima al borde me la va a dar el producto, va a estar puesta en el ICC. Y acá tengo yo unos cuadros de la tabla del reporte ICC, usted la pueden buscar, es el SR4046 del C6 Plus, la tabla 6, en la cual me dicen la mínima distancia entre anclajes y el mínimo espaciamiento. Miren, por decir, para barras de media pulgada, yo necesito 1,5 pulgadas, que más o menos son 38 milímetros, ¿no? Ya por decir, tengo que meterme del borde 38 milímetros. Pero si estamos hablando de otro producto, ¿no? Del mercado, ¿no? Estamos hablando de 64 milímetros, o sea, 6.4 centímetros. ¿Se podrá colocar 6.4 centímetros
en este tipo de aplicaciones para esta columna, donde el recubrimiento es 3 centímetros, quizás 3.8 pueda ser tolerable. Colocar hacer la perforación a 3.8 del borde. Pero ya 6.4 centímetros, ya estoy entrando demasiado el fierro. Entonces, de pronto tendría que hacer un rediseño, ¿no? Y esto es una ventaja, ¿no?, para este tipo de productos o alguna desventaja para otros productos, ¿no? Pero para este caso de aplicaciones, de ampliaciones, se debe de tener en cuenta este criterio, lo que manda el producto. Y esto es química propia del producto, que está en su reporte ICC. Para una barra de 5 octavos, para el producto Redke C6 Plus tiene una distancia al borde de 2.5 pulgadas versus el C6, versus otro producto que estamos hablando de 8 centímetros. Ya 8 centímetros es bastante en una columna, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estas características. Bueno, otra ventaja de los productos Redke, de los cuales representamos, es que puede trabajar en agujeros sobredimensionados. Se puede anclar barras roscadas o corrugadas, ¿no? Normalmente lo que nosotros perforamos es 1 octavo más del diámetro de la barra, ¿no? Si tenemos barras de media pulgada, vamos a utilizar broca de 5 octavos. Esta es una aplicación en la cual se ancló barras de 5 octavos teniendo una perforación de diámetro de 2 pulgadas y media, ¿no? Pero ¿por qué estaban esos agujeros de 2 pulgadas y media? ¿Quién lo hizo? Sería un loco, ¿no? Pasantes y querían anclar fierro de 5 octavos. Se hicieron las pruebas y esto es un punto a favor, ¿no?, de los productos Redke que aplican en agujeros sobredimensionados. Se hizo el ensayo a tracción y se midió la carga, ¿no? Otra de las ventajas son las perforaciones con diamantina. También los anclajes químicos tienen que tener estos valores de adherencia para estos tipos de perforaciones. Otros productos, aparte de la diamantina, necesitan una herramienta que le dé rugosidad al agujero. Eso me va a gastar mano de obra, pero está dentro del reporte ICC y hay que hacerlo, ¿no? Y a veces, como ven ahí la tabla, solamente hay adherencias para algunos diámetros de barras. Eso hay que fijarse muy bien en los productos. Si está homologado para diamantina y bajo qué condiciones. En este caso, este producto tiene que utilizar una herramienta adicional que le dé rugosidad porque no va a jalar en una perforación lisa. Bueno, una de nuestras ventajas es de que el producto puede colocarse en condiciones secas, saturadas, agujero lleno de agua o sumergido, y las características de adherencia no varían o los factores de castigo se mantienen constantes. Así haya heladas, llueva, haya inundaciones, el producto va a curar y se va a anclar al sustrato, que en este caso es el concreto. Tienen buenos tiempos de anaquel, de 2 años, ¿no?, versus otros productos que tienen alrededor de 9 meses, ¿no? Eso es algo importante que les decía que también hay que incidir porque estos productos son importados y hay un tiempo de importación el cual hay que verificar para que no estés aplicando algo que ya esté vencido. Vamos a hablar sobre las aplicaciones, ¿no? Ya hemos hablado un poco sobre teoría, sobre los reportes ICC, es el documento en el cual están las capacidades de adherencia, el documento con el que yo voy a diseñar con el código. Contamos con este producto que es el C6 Plus, que es el producto top, nuestro producto top. Se puede aplicar, como ya les había mencionado, en concreto fisurado, no fisurado, cualquier dirección de instalación. Soporta cargas sísmicas, cargas cíclicas, altas temperaturas, cargas sostenidas en el tiempo, agujeros sobredimensionados, etcétera. Está homologado para perforaciones diamantina, de rotomartillo y en todas las condiciones de obra, las más exigentes que puedan haber. Aplicaciones del tipo en los cuales pues hay que aumentar la rigidez de los elementos, pues, ¿no? La rigidez de la estructura, que normalmente lo que se hace es colocar muros de corte o placas, ¿no? Y no solamente hay que
atacar en esto, ¿no? No solamente se le adicionan este tipo de elementos, sino también se ataca en la cimentación, ¿no? Yo coloco una placa y también tengo que aumentar la cimentación, tengo que reforzarla, tengo que reforzar zapatas o hacer una zapata combinada, etcétera. Una zapata corrida. Los fierros de las placas hay que, valga la redundancia, anclarlas a la estructura principal, ¿no? A las columnas, a las vigas. Lo que es el encamisetado de columnas, agrandamos la sección de las columnas, ¿no? Incorporamos aceros para que se adhieran al núcleo de la estructura, que soporte en el tema de cortantes. También se colocan aceros longitudinales. Anclajes de coberturas metálicas, ¿no? Sobre todo en colegios, ¿no? Anclajes de las columnas, quizás de las columnas metálicas a las columnas de concreto. Ya en el punto de anclaje, pues se calculan los esfuerzos, que normalmente son los momentos, y se calcula la profundidad de empotramiento, ¿no? Ya evaluando lo que es el F'C del concreto, evaluando lo que es también las características del adhesivo y los pernos, anclajes de lo que son estructuras metálicas, tipo vigas en H, a las vigas de concreto, ¿no? Vigas metálicas a las vigas de concreto existente. Normalmente utilizan, pues, pernos de 3/4, pernos de 7/8. Y bueno, se preguntarán, pues, ¿no? ¿Y en cuánto varían estas profundidades de empotramiento? Mayormente, para cargas normales, podría hacerse que estén entre 10 a 12 veces el diámetro de la barra. Cuando son ya ampliaciones o reforzamientos estructurales, continuidad de elementos estructurales como columnas o vigas, quizás pueden llegar a ser hasta 15 o 20 veces el diámetro de la barra. Anclajes en placas también a la estructura principal, los anclajes horizontales también se colocan, se tienen que adherir a la estructura principal, conexión de columnas, columnetas, columnas en zapata, ampliaciones de zapatas, ¿no? Se calcula el diagrama de momento y de cortante en el punto de contacto entre el concreto viejo y el concreto nuevo, y ahí se diseña el dowel, pues, ¿no? La losa simplemente apoyada, ¿no? Estas losas que son sobre todo losas de sótano, las losas de los sótanos a los muros pantalla, anclajes de escalera de escaleras, continuidad en elementos estructurales, como columnas. Sí. Bueno, hasta aquí se ha tocado el tema de lo que son anclajes químicos. Es un tema muy amplio, obviamente no hemos tocado tips de diseño, pero si tuvieran alguna pregunta, a ver, me la pueden dejar en el chat. A ver, vamos a leer de manera muy rápida el chat. Algunas preguntas, algo de 5 minutos para poder pasar al otro tema. A ver, ¿en qué caso se aplican las perforaciones con broca diamantina? ¿Cuál es más costoso? Bueno, la broca que normalmente tú aplicas para perforar concreto es una broca de punta de carburo, en un rotomartillo SDS Max o SDS Plus, ¿no? La perforación diamantina se aplica cuando esa broca choca o está chocando con un fierro de una viga o de una zapata, etcétera, y tú quieres perforar en ese punto. La broca diamantina perfora concreto y perfora acero. Y sí, pues obviamente es más costoso. Ahí va a tener que hacerse una evaluación para ver si es que al perforar ese acero que pasa de ese elemento no vaya a afectar, ¿no?, a la estructura. Dice, con el diseño del anclaje químico se puede garantizar que la columna se colocará en el segundo piso, por ejemplo, trabajará a la misma capacidad que una columna analizada y diseñada cuando se hace la concepción estructural para un proyecto. Claro, por supuesto, cuando uno diseña una columna, uno tiene un diagrama de momentos, ¿verdad?
tiene un diagrama de momentos y un diagrama de cortantes en la base, ¿no? O en la interfaz, ¿no? Ya sea de tu segundo piso hacia arriba, y esos esfuerzos, los trabaja y trabaja la conexión y calcula la profundidad de empotramiento en base a esos momentos y esos cortantes, ¿no? Y sí, se calcula, claro que sí. ¿Cuál es la profundidad de anclaje mínimo para muros estructurales y no estructurales de tabiquería? Claro, para muros estructurales, obviamente va a ser más que para no estructurales, ¿no? Para tabiquería, solamente un tabique se diseña, se calcula su peso y se calcula pues la fuerza perpendicular que va a llegar, ¿no? Y esa fuerza perpendicular se va a distribuir entre los puntos de apoyo, ¿no? Va a generar un momento en la base y va a generar cortantes, ¿no? En cambio, un elemento estructural ya va a tener otro tipo de esfuerzos de mayor solicitación, ¿no? Vas a tener el momento 3-3, de repente el cortante 2-2, cortante 3-3, y lo vas a poner en ese punto, ¿no? Y ahí va a haber mayor demanda, va a haber tracción también. Tanto de repente puede haber tracción por flexión, ¿no? Y todos esos esfuerzos vas a tener que analizarlos. Para perforar y colocar el anclaje se debe escanear la zona de la estructura existente, ya que podríamos dañar la estructura existente. Es una buena pregunta, por supuesto que sí. Bueno, yo lo que haría, bueno, y sí, pues lamentablemente a veces no tenemos esos equipos para escanear el concreto, ¿no? Y poder hacer poder mapear, ¿no? La armadura interna de las estructuras ya existentes. Dos cosas como soluciones. Si yo estoy en un segundo piso, quiero anclar un piso más, no hay mecha. Lo que hago es pedir los planos de la estructura obviamente existente para ver cómo está la distribución de mis aceros de columna, ponte, de viga. Pero ¿qué pasa cuando no tengo esos aceros? ¿No? Lo ideal es que tenga esos planos para poder tener la distribución, pero a veces no hay planos. Se puede hacer un pequeño picado para ver dónde están esos aceros, un pequeño cajón de unos 5 centímetros, y a partir de ahí yo ya anclo, o si no, coloco conectores mecánicos, que es el segundo tema a tratar. ¿Cuál es el mecanismo para generar esa superficie de adherencia después de la perforación diamantina? Se hace una limpieza y se coloca el químico, se inyecta el producto es el puente de adherencia entre el concreto y el acero. Y bueno, para pegar concreto existente con concreto nuevo ya es otro tipo de producto, ¿no? Esto es para pegar lo que es el acero al concreto. Los anclajes pueden trabajar en muros de mampostería, por supuesto, hay anclajes para muros de mampostería, ladrillo sólido, ladrillo hueco. Y bueno, ya con estos mensajes voy a terminar, con estos dos chats voy a terminar estas dos preguntas. Dice, en albañilería confinada se puede aplicar los anclajes para amarrar una nueva columna de amarre de reforzamiento con el muro de ladrillo antiguo. ¿Cómo sería el proceso constructivo? Sí, bueno, en albañilería confinada, si queremos anclar una columna de amarre, los fierros longitudinales los anclo a la viga o a la cimentación, que en este caso es un sobrecimiento. Y bueno, para que haya adherencia entre ladrillo y columna de amarre o columna de confinamiento, puedo hacer el edentado en el ladrillo, un edentado intencional, encofro la columna con el muro y vacío. Ahí estoy generando eso. Pero en albañilería confinada existen lo que son los muros fisurados y los muros no fisurados por diseño. Entonces, si es un muro fisurado, si has hecho el diseño y el muro es fisurado, va a tener que tener reforzamiento horizontal. Entonces, ahí vamos a tener que anclar cada 3 hiladas o cada 2 hiladas en las puntas horizontales, fierro que venga del muro y que venga hacia esa columna de amarre, ¿no? Que empotre una cierta distancia en un gancho de 90 grados. Y bueno, también puedo anclar esos fierros al muro con químico y puedo hacer esos aceros cada 3 hiladas que van, ¿no? Que son estos aceros que van en las juntas horizontales que justamente me cosen las fisuras, ¿no? Dice, ¿no se puede brindar los rendimientos de los cartuchos? Claro, sí, eso es
en la ficha técnica. Quiero anclar mis aceros de la columna. ¿Qué pasaría si descubro una parte de la viga del primer piso y lo anclo en aceros en forma de ganchos a los estribos de la viga existente? ¿Funcionaría? Bueno, la perforación tenemos una broca que es vertical, es una sola pieza, ¿no? Y el agujero ¿no? Es en línea recta. Si puedes hacer una perforación en L, normal. Ahora, si haces un forado, si haces un cajón y hago un agujero y coloco en una pata 90 grados, pues ahí ya no estaría anclando, ya no estarías anclando, ¿no? Y estarías haciendo dos superficies diferentes y un plano potencial de falla. El agujero, el anclaje tiene que perforar a la estructura, un cierto empotramiento que calculas, colocar el químico, ¿no? Y esto va de manera vertical. Normalmente cuando se hacen o se basea el concreto y se hace la pata en 90 grados, eso es para que me genere hasta el esfuerzo de fluencia, ¿no? Pero eso es cuando la estructura es nueva. En cambio, cuando tienes poder sobre la estructura y estás construyendo. Pero para este tipo de ampliaciones o reforzamientos, la perforación es en línea recta, colocas la varilla, inyectas el químico. Bueno, pasamos al otro tema. Vayan por favor poniendo sus preguntas en el chat. Comenzamos con conectores mecánicos. Terminamos ya con conectores mecánicos. Luego voy a dar pase a mi compañero Diego, que nos va a hablar sobre disipadores de fluido viscoso, reforzamiento con disipadores. Los conectores mecánicos. Existen tres tipos de conexiones. Conexión por traslape, usada, la más rudimentaria, ¿no? La que más utilizan los ingenieros estructurales, empalmes por soldadura y los conectores mecánicos, que bueno, ya están incluidos en nuestra norma de 060 de concreto armado. La soldadura es un tipo de conexión que debe de desarrollar por lo mínimo 1.25 del esfuerzo de fluencia del acero. El traslape me desarrolla hasta el FY, y esta longitud mínima de traslape depende del F'C del concreto, el diámetro de la barra y de otros factores. Pero solamente se diseña hasta el FY, hasta el esfuerzo de fluencia. La soldadura va un poquito más allá, 1.25 del FY, debe resistir. Y en conectores mecánicos hay conectores tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1, según norma, deben de resistir 1.25 del FY. Cabe mencionar que la soldadura está dentro de este esfuerzo de 1.25, y los conectores tipo 2 deben de desarrollar el FU de la barra. Estamos hablando del esfuerzo completo de la barra, 1.5 del FY, que es el esfuerzo teórico, ¿no? En barras corrugadas. Tipos de conectores mecánicos, pues están los conectores de continuidad, lo que van a hacer que el elemento continúe, ¿no? Para la redundancia, tenemos conectores de tornillo, presión con rosca y los de rosca paralela, los roscados. En este caso, los conectores que vamos a usar en lo que son el tema de ampliaciones y de reforzamiento, se utilizan los conectores de presión y los de tornillo. Los que ven arriba, a la mano izquierda, de tornillo y los de presión. Pero también les hago hincapié que existen otro tipo de conectores. Y en los conectores de cabeza, pues tenemos los conectores de tornillo y los conectores de presión. Aquí sí, en cabeza solamente utilizaríamos conectores de tornillo, ¿no? Existen otros tipos de conectores, pero la barra necesita estar libre para poder ser conectada. Y en este caso vamos al campo y la barra ya está embebida en el concreto, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios para utilizar un conector mecánico? Lo comparamos directamente con el traslape, ¿no? El traslape, como ustedes saben, y haciendo un recordatorio, pues no se puede traslapar en una misma sección, y tengo que traslapar en ciertas zonas que no sean zonas de máximo esfuerzo, por decir de la columna en el tercio central. Si voy a empalmar en una zona de máximo esfuerzo, pues a la longitud de traslape la castigo por ¿no? Un 70% más, dependiendo, ¿no? De la ubicación. Este es un ejemplo, por decir. Se le iba a dar continuidad, ¿no? A esta edificación. Las barras eran barras de 1 pulgada y había mechas de acero existentes, pero estas mechas no llegaban en algunos casos hasta menos de 1 metro. Habían 60 centímetros hasta 1 metro. Entonces la pregunta es, ¿se puede utilizar traslape acá? Puedes traslaparlo,
¿Cuál sería la opción? Que agarre y pique a descubrirme el fierro hacia abajo del concreto y llegar hasta el 1,40 m, 1,50 m que me diga, o sea, picar aproximadamente 80 o 1 metro, pero esto debilitaría la estructura y por N columnas, pues esto se hace, debilita totalmente la estructura, es antifuncional y bueno, desde el punto de vista estructural, pues esto no funcionaría. Aquí se debería de utilizar lo que son, bueno, una solución es utilizar conectores mecánicos. Como ustedes pueden ver ahí en la figura 2, el primer paso es corte de las mechas. Se corta las mechas o se dejaría una mecha pequeña, ¿no? Se dejaría una mecha pequeña de unos 25 centímetros hacia afuera, pero normalmente lo cortan para hacer un cajoncito, a un cajón de más o menos unos 25 centímetros, o también puedo dejar una mecha de 25 centímetros tal cual está ahí el fierro, a partir de la parte superior de la parte del concreto. Coloco los conectores mecánicos de tornillo y les doy la continuidad de esta manera, ¿no? Y pueden ver a la mano derecha inferior que hay una aplicación, pues, ¿no? De los conectores de tornillo que ya vamos a ver más adelante. Pero en este tipo de casos nos hemos topado en la cual, pues, se quiere hacer una ampliación, por decir, de una columna y no hay mechas de acero. Entonces, lo que se hace aquí es hacer un cajón de unos 15, 20 centímetros, descubrir el fierro y colocar este conector de tornillo porque es un conector que trabaja en espacios confinados. A diferencia del conector de tornillo, necesita unas tenazas, unas prensas que ya les voy a enseñar, ya les voy a mostrar. Y este conector de tornillo trabaja de esta manera. Y con esto yo hago la continuidad del elemento estructural. La normativa, ya les había hablado sobre esto, del tipo 2. Nosotros comercializamos conectores tipo 2 porque ya también Perú es un país sísmico y los conectores tipo 2, lo que dice la norma es que se pueden utilizar en cualquier ubicación, ¿no? Mientras que los conectores tipo 1 no deben usarse en la zona de confinamiento, los tipo 2 se pueden usar en cualquier ubicación. Esto es lo que manda también el capítulo 21 de nuestra norma 060. Utilizando un conector mecánico, incluso yo puedo dejar, ya no dejo estos pilares ahí de concreto, ¿no? Porque imagínense que estos son fierros de 1 a 3 octavos, longitud de tralape de 2 metros, ya no dejo estas mechas de acero. Yo solamente con dejar a ras de concreto ya no dejaría estos pollos de concreto. Utilizar un conector mecánico también me ahorraría esto, ¿no? Como les decía, dejo a ras de concreto con un conector protegido y ya no puede ser una ventana para la corrosión. Ha pasado ya en algunas edificaciones, producto de la pandemia, la cual se han dejado los fierros expuestos y llego después de, no sé, de unos 5, 6, 8 meses y ya me doy cuenta de que el fierro está corroído. Y la pregunta es, ingeniero, ¿y cómo sé que el fierro está corroído? ¿Cómo sé si es que lo reemplazo o si es que no lo reemplazo? Bueno, esa es la pregunta que en el campo de la ingeniería y en este tipo de situaciones, pues se ha entrado bastante en controversia, ¿no? Lo que yo les podría decir es que el acero tiene que tener unas características mecánicas mínimas, ¿no? Esfuerzo de fluencia y esfuerzo de rotura. Puedes sacar una muestra de la mecha y llevarla al laboratorio y ensayarla. Cuando el acero, visualmente el acero tiene una capa de óxido, ¿no? Yo de repente así paso el dedo y hay una coloración, ¿verdad? No quiere decir que mi fierro esté corroído. El fierro está corroído cuando el acero comienza a descascararse, comienza a desconcharse, a descascararse, a desintegrarse, ¿no? Por pedazos, así como una caracha. Ahí el fierro está corroído. Cuando presenta una superficie, la superficie externa simplemente está colorida, ¿no? Como pueden apreciar ahí en la foto, se podría decir que el fierro está oxidado, ¿no? Porque su primera película, la película de protección, comenzó, reaccionó, se limpia nada más. Es más, algunas bibliografías dicen que es mejor no limpiarlo. Si ustedes leen el ACI,
Parece un poco descabellado esto, pero dicen que no es necesario limpiarlo, que lo coloquen tal cual está ahí. Pero lo que hacemos normalmente es limpiarlo y luego pues seguir, ¿no? con la construcción. Si el fierro ya está corroído, ya estamos hablando de otra clasificación, ya el cáncer comenzó, ya se descascara, ahí sí había que reemplazarlo, ¿no? Lo llevo al laboratorio, lo puedo medir, puedo hacerle un ensayo de atracción, puedo medir el diámetro nominal, puedo pesarlo, porque necesita mínimo el 94% del peso nominal para que pase el fierro, para que pueda ser usado, según la norma de acero. Criterios para elegir un conector mecánico, ya con esto entramos a las aplicaciones y terminamos porque vamos a dar pase a la siguiente exposición. Bueno, que sea bar break, que la falla se dé fuera de la zona de conexión. ¿Qué quiere decir? Que un conector, la unión tiene que ser monolítica. Yo cuando lo coloque, cuando lo ensaye a tracción, la falla tiene que ser fuera de la zona de conexión. Mínimo unos 10 centímetros, no al filo del conector, sino 10 centímetros fuera del conector. De esta manera el conector, la unión va a ser monolítica y es un conector, bueno, que sea tipo 2 también y no debe reducir la sección de la barra. O sea, estos conectores no deben trabajar sobre la barra. Aquí no tajamos la barra, no le hacemos nada a la barra de frente, con presión o con unos tornillos que son de ajuste o de apriete. Aquí les voy a mostrar este video para que tengan una idea. Son 2 barras de 1 pulgada que se están ensayando a tracción para que vean dónde se origina la falla. Como pueden ver ahí, la falla se originó fuera de la conexión. Fuera de la conexión. Es una unión monolítica. Aplicaciones, un recordaris ya para terminar. Los conectores de tornillo se utilizan o son conectores que se usan en espacios confinados. Tienen unos tornillos que hay que girarlos con una llave ratchet que la encuentran en la ferretería y se gira hasta que la cabeza del perno rompa. Sí, en este tipo de aplicaciones que son muy comunes, las cuales voy a ampliar mi columna, pero no hay mecha para hacer el empalme por traslape. Hago un pequeño cajón de unos 10, 15 centímetros de profundidad. Descubro el acero longitudinal, a veces hay pata, mocho esa pata, dejo el fierro que sea totalmente recto y coloco el conector mecánico. Un 50%, aquí pueden ver en esta parte, 50% para el fierro inferior y 50% entra la barra superior y hago la conexión. Para lo que son ampliaciones, utilizado en espacios confinados en los cuales no ingresa la tenaza. En elementos prefabricados también, conexiones de elementos prefabricados, reforzamiento de placas, ¿no? Luego los conectores de presión que les hablaba, que utilizan este tipo de equipos. Es una tenaza portátil, la cual pues hay que dar un cierto número de mordidas para hacer el anclaje de los fierros. Este equipo ya es automático y con un pedal un operario puede manipularlo. Pero se necesita espacio entre barra y barra. Si yo tengo la suficiente longitud de mecha, que puede ser como mínimo unos 25 centímetros de mecha libre, yo puedo hacer estas ampliaciones sin problema. Son fáciles de verificar, ya que cuentan con un manómetro que está calibrado y bueno, el conector tiene una longitud inicial. Después de prensado, tiene una longitud final y eso yo puedo medirlo en campo. La supervisión puede ir y medir. Si ha llegado a esa longitud final mínima, pues el producto ha sido o se ha dado las prensadas mínimas que manda el manual, ¿no? Se ha hecho de manera correcta. Y esto hay un manual ahí según el tipo de diámetro se le tiene que dar un número de prensadas. Utilizado también en elementos prearmados, en jaulas, pilotes, muros pantallas, sobre todo en lo que son núcleos donde hay fierro importante, ampliación en lo que son vigas de cimentación, etc. Bueno, vamos a contestar de manera rápida si hubieran preguntas. ¿Tiene alguna aprobación ICC el conector? Sí, tiene aprobación ICC, SR. Si mal no recuerdo es el SR2299 y
Para el de tornillo es el 3517. Tú colocas SR 3517 o SR 2299 y vas a encontrar los conectores que no solamente están aprobados para lo que son el mismo conector, sino también su manera de trabajo. ¿Sería recomendable colocarle 50 de conectores mecánicos en una zona y el 50 de conectores en otra ubicación, algo similar al criterio que se usa en el traslape? Pues te comento que el conector no es igual que un traslape, el conector va más allá que un traslape. El conector está hecho para este tipo de aplicaciones. Colocar los 50 en una zona y 50 en otra sería, eh, pues sería desperdiciarlo, porque el conector, como ves, la unión es monolítica y la norma me permite utilizarlo en cualquier ubicación. Esa tenaza es especial, sí, es especial para el tipo de conector. ¿Hacen ensayos de anclaje de tracción? Sí. Sí. Bueno, creo que eso sería todo. Si hubiera alguna otra pregunta, la puedes enviar vía correo electrónico. Bueno, les agradezco. Voy a dar pase a mi compañero Diego, que va a hablarnos sobre disipadores. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches con todos. En efecto, continuando con el seminario aplicado a soluciones de CDB orientadas en ampliaciones y reforzamientos, en este caso me toca compartirles la última parte de esta charla, que es ampliaciones y reforzamientos aplicada con amortiguadores de fluido viscoso. Nada más quería confirmar, Fernando, si es que está llegando bien el audio y si ya está la presentación. Sí, Diego, se te escucha muy bien y está ya la presentación. Ok, entonces continuamos. Un poco para introducir lo que corresponde a cómo funcionan estos amortiguadores de fluido viscoso en un edificio. Pues en la parte inferior tenemos una gráfica que denota la energía que ingresa a determinada estructura producto de un movimiento sísmico, ¿no? Entonces toda el área que abarca tanto el color magenta como el color rojo, el color celeste, es el área que representa la energía disipada por la estructura producto del ingreso de una energía sísmica. Entonces, ¿cómo es que actúan estos amortiguadores de fluido viscoso? Vamos a ver un pequeño esquema en donde pues, se ve el comparativo entre una estructura que no tiene estos amortiguadores, que vibra bastante y por mucho tiempo, mientras una que sí tiene, la cual se mueve, sí, pero el movimiento es reducido en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una estructura con y sin amortiguadores de fluido viscoso. Ahora, volviendo a la gráfica que les mostré de disipación de energía, pues parte de esta energía que debería ser liberada por la estructura a manera de fisuras, a manera de grietas, ¿no? A manera de daño, parte de esta energía, si es que se utilizase esta tecnología de amortiguadores viscosos, pues es absorbida ya por estos dispositivos. En otras palabras, todo lo que iba a ser un potencial daño a la estructura, con la incorporación de estos dispositivos se minimiza o se reduce en determinado porcentaje. Estamos hablando de una reducción de un 50, un 70, un 80%, dependiendo de la cantidad y de las características de los amortiguadores que se empleen en una estructura existente, ¿no? Entonces, ese es el principio de trabajo de estos amortiguadores de fluido viscoso. Son un sistema de pistones hidráulicos cuya ingeniería o cuya tecnología en realidad está al interior de estos dispositivos, pero que finalmente cuando se incorporan al edificio, lo que hacen es que el edificio detenga el movimiento en el menor tiempo posible y con ello también se reduce los desplazamientos horizontales, que en realidad son la causa de los principales daños por tema sísmico en estructuras existentes, ¿no? Habiendo mostrado el concepto inicial de estos amortiguadores de fluido viscoso, les puedo mencionar de que esta tecnología en realidad aplica a cualquier tipo de vibraciones. Tenemos así que la tecnología de amortiguadores puede usarse en edificios en los cuales hay una predominancia de vibración producto de los efectos de viento combinado con sismo, ¿no?
edificios altos, muy altos principalmente, en donde se usan estos amortiguadores en un sistema de masas, perdón, en un sistema de outrigger dampers, y con lo cual se llega a controlar muy bien estos efectos de vibración producto del viento y el sismo. Luego hay aquellos edificios también muy altos, muy esbeltos, en los que de pronto el sismo ya pasa a un segundo plano en control de daño a la estructura, sino que más bien el viento es un fenómeno predominante. Entonces, también se puede utilizar estos dispositivos en este tipo de soluciones para controlar vibraciones producto de viento en edificios muy, muy altos. Y por último, lo que quizá más se utiliza en nuestra realidad en el Perú es la aplicación de estos amortiguadores para controlar vibraciones por sismo, ¿no? Que ya es una aplicación directamente sobre el sistema lateral sismo resistente y en donde pues los dispositivos empiezan a actuar cuando se produce este fenómeno, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta que en general estos amortiguadores de fluido viscoso controlan cualquier tipo de vibración, no necesariamente una vibración generada por sismo. Y ahora ya podemos hablar de qué aplicaciones se pueden trabajar en edificios existentes o en edificios que necesitan reforzamiento desde el punto de vista sísmico. Una de las primeras aplicaciones, nosotros las hemos dividido en tres aplicaciones principales, es aquella que está orientada a edificios que no cumplen con las normas sísmicas actuales, dentro de los cuales pueden caer edificios antiguos, edificios históricos, ¿no? Que tienen un alto valor patrimonial y en donde se puede utilizar la tecnología para brindarles mayor capacidad o mayor resistencia sísmica, ¿no? Luego tenemos edificios de pronto que no son declarados como históricos, pero que sí han sido diseñados con normas antiguas y que cuando se les verifica con las normas actuales, cuando se les quiere hacer alguna actualización, cuando se les quiere hacer alguna mejora en el comportamiento, pues se verifica que bajo el diseño con el cual fue concebido, de pronto con la norma actual, los desplazamientos, principalmente los desplazamientos horizontales, pues no cumplen de acuerdo a los límites, ¿no? Principalmente se ve en edificios de concreto que son con elementos verticales muy, muy delgados, ¿no? Sistemas aporticados por lo general, y pues ahí aplica muy bien la tecnología de amortiguadores como reforzamiento. De la misma manera, si hablamos de estructuras metálicas, y aquí sí quiero hacer una aclaración, estructuras metálicas que quizá sí están cumpliendo con la norma, ¿no? Con los requisitos sísmicos de desplazamiento horizontal de la norma, pero que desde luego sabemos que estos requisitos de desplazamiento son en unos niveles muy superiores. Estamos hablando de que, por ejemplo, en estructuras metálicas, estamos hablando de que el límite de desplazamiento permitido dividido sobre la altura de entrepiso es del orden de 10 por 1000, ¿no? Cuando sabemos que desde el punto de vista de daño no estructural, esa deriva de 10 por 1000 puede generar problemas al interior de esta estructura. Entonces, una alternativa puede ser mejorar ese límite de deriva utilizando un sistema de amortiguadores complementario, ¿no? Entonces, tenemos estas tres, digamos, aplicaciones principales para aquellos edificios que no cumplen con normas sísmicas actuales o que quizás sí cumplen, pero con amortiguadores podríamos llevarlos a un nivel de desplazamiento mucho menor sin necesidad de incorporarle mucha rigidez. Luego, otra aplicación que quizá no se ha profundizado mucho en el Perú, pero que en realidad tiene para ser utilizada en muchos proyectos, es cuando se trabajan edificios muy pegados entre sí, o sea, edificios existentes me refiero, ¿no? Porque desde luego, si es que hablamos ya de un edificio nuevo, se deben considerar todas las separaciones que manda la norma, pero si hablamos de edificios existentes, los cuales están muy cercanos entre sí, con una junta muy pequeña, para evitar este tipo de daños como los que aprecian en el lado izquierdo, podríamos incorporar estos amortiguadores que son, en este caso, una variante de los amortiguadores tradicionales que conocemos, y en este caso se les llama los lookup devices, que en su principio de funcionamiento lo que hacen es separar, digamos, el edificio cuando hayan movimientos térmicos entre sí, movimientos mínimos entre sí, pero cuando venga un movimiento sísmico fuerte, estos edificios no van a tener riesgo de impactar entre ellos, ¿no? Entonces, esto funciona como una especie de cinturón de seguridad, es decir, cuando eh,
hay movimientos muy lentos, muy bajos en nivel de aceleración de velocidad, pues el amortiguador cede y permite que las estructuras se muevan entre sí, pero cuando viene ya un movimiento más fuerte, como el movimiento causado por un sismo, pues este amortiguador se rigidiza a tal punto de que evita el impacto entre dos edificios, ¿no? Desde luego, ustedes conocen que tenemos muchos edificios de estas características. Por supuesto, hay que hacer todo un análisis muy profundo, ¿ya? Porque estábamos hablando de la interacción de dos estructuras a nivel sísmico, y esto tiene que ser verificado pues en un estudio bastante avanzado para recién utilizar esta tecnología que funciona muy bien y ya se ha aplicado en Perú en algunos proyectos, ¿no? Y por último tenemos otra aplicación en ampliaciones de edificios, en donde pues tenemos un edificio el cual ha sido diseñado para determinado número de pisos y no ha sido concebido para alguna ampliación. Por lo tanto, cuando se evalúa esta ampliación en 2 o 3 pisos, desde luego lo que hace es generar mayor demanda sísmica producto de la incorporación de la masa adicional que tiene en la ampliación, pues esto va a generar que el edificio que en un inicio se movía determinado valor, pues con esta ampliación el edificio va a empezar a moverse mucho más, ¿no? Entonces requiere evaluar un reforzamiento en el edificio existente para minimizar este tipo de vibraciones o desplazamientos que de pronto se exceden los límites de la norma, ¿no? Eh, Luego en esta parte vamos a ver en sí qué estrategias generales se aplican en reforzamiento, y me refiero en general a cualquier tipo de estrategia. Y empezamos con el concepto de que, por ejemplo, tenemos acá un edificio existente, no un edificio antiguo, no un edificio que de pronto se ha evaluado y no cumple con los límites de la norma actual. Y entonces, si nosotros vamos al espectro de aceleraciones, ¿no? Junto con el periodo de vibración de este edificio, notamos pues que el nivel de aceleraciones está en este punto de color rojo, ¿no? En el edificio existente, bajo un espectro con un 5% de amortiguamiento. Entonces, yo puedo hacer un refuerzo tradicional o convencional, como lo conocemos, cuya solución implique llenar de placas un determinado pórtico, ¿no? Recordemos la estructura anterior era un sistema aporticado netamente, o sea, el edificio era muy flexible. Entonces, la solución inicial podría ser colocar un sistema de muros o un sistema de diagonales, ¿no? Que genere un poco más de rigidez y por lo tanto yo minimizo el desplazamiento horizontal, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al espectro y verificamos qué genera en el espectro la incorporación de estas placas, lo que podemos apreciar es que de inmediato el periodo de vibración de la estructura con el cual inicialmente estaba conceptualizado, que era el del punto de color rojo, el periodo se ve reducido producto de haber incorporado más rigidez a través de estas placas. Entonces, este periodo de vibración, producto de la forma que tiene el espectro, se incrementa, perdón, se reduce y su aceleración desde luego se ve incrementada, ¿no? Producto de que hay más rigidez en la estructura, ¿no? Entonces, puedo solucionar el problema de los desplazamientos, pero lo que voy a traer como consecuencia es que en la estructura se genere mayor rigidez, ¿no? Por lo tanto, esta solución tradicional es en parte una solución aceptada, pero tiene este tipo de consecuencias, ¿no? Mayor aceleración y por lo tanto mayor probabilidad de daño al interior de la estructura. Daño al contenido me refiero, ¿no? Y existe la otra solución, que es la solución de utilizar amortiguadores de fluido viscoso, los cuales no aportan rigidez a la estructura, solo le aportan amortiguamiento. Y entonces, si yo tenía un espectro con el 5% de amortiguamiento, cuando le incorporo estos dispositivos, probablemente podría llegar, por ejemplo, a un nivel de amortiguamiento del 25%. Entonces, lo que en un inicio estaba con un nivel de aceleración del punto rojo, puedo llevarlo sin alterar el periodo de vibración a que vemos acá como el punto de color verde. De forma parcial con la instalación de estos amortiguadores, a diferencia de estos trabajos de reforzamiento que son más invasivos y por lo tanto hacen necesario de que por lo general se desaloje la ocupación de estos edificios, ¿no? En este caso, yo puedo ubicar estratégicamente algunos pórticos y en esos pórticos trabajar el reforzamiento con este tipo de dispositivos de fluido viscoso, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de ventaja. La ventaja técnica,
que ya les había mencionado, ¿no? A nivel de reducción de daño o prevención de colapso. La ventaja a nivel de y la ventaja de optimización de tiempos o minimización de paralizaciones de operación en usar, ¿no? Como parte de esta presentación, voy a darles algunas soluciones desde el punto de vista de arreglos de amortiguadores en la estructura que se pueden trabajar en este tipo de dispositivos, ¿no? Y en el arreglo chevron, ¿no? Muchas veces se confunde el chevron con el diagonal doble, ¿no? La conexión va por los laterales en la parte superior, ¿no? Entonces, esta es la diferencia también en trabajar en diagonal doble como en chevron. Luego tenemos una solución en toggle brace, ¿no? En upper toggle brace, ¿no? Que es también una solución bastante utilizada, en donde nuevamente el amortiguador es el de color celeste y la estructura metálica es todo este componente que está adherido para conectar el piso inferior con el piso superior. Luego tenemos los sistemas de muros viscosos o wall dampers, ¿no? Es todo un arreglo en estructura metálica muy, muy rígida en ambos niveles, en ambos pórticos. Entonces, unir el piso inferior con el piso superior, ¿no? La idea es siempre unir el piso inferior con el piso superior para aprovechar la diferencia de desplazamientos, ¿no? Y por último, un sistema que está recientemente investigado y que poco a poco se está planteando utilizar es el sistema del Open Space, ¿no? Un sistema patentado por Taylor y que, si se dan cuenta, a diferencia de las otras soluciones, pues la parte visual se ve afectada en lo más mínimo posible, ¿no? Este es un sistema, como les digo, que es reciente, que está patentado por Taylor Devices, con quien trabajamos nosotros en CDB Ingeniería Antisísmica. Y bueno, desde luego implica un costo distinto a las soluciones tradicionales, ¿no? Pero cada proyecto se podría evaluar para utilizar esta tecnología y cada proyecto va a tener este tipo de beneficios dependiendo de la necesidad del proyecto, ¿no? Si hay proyectos en donde no necesito, en donde el arquitecto no necesita que el pórtico sea libre, puedo utilizar la diagonal simple, siempre y cuando técnicamente también funcione, ¿no? Acá algunos ejemplos en arreglos en diagonal simple, por ejemplo. Este es el edificio T-Tower en Lima y también el centro comercial Plaza San Miguel en Lima. En diagonal doble, el edificio de Gerpal, un edificio de oficinas. En Chevron, un edificio de oficinas también en República de Panamá. Y también acá les voy a presentar un reforzamiento, en este caso del Hotel Costa del Sol en Chevron. Este ya es uno de los primeros reforzamientos con esta tecnología con amortiguadores. Acá están los dispositivos, están protegidos con plástico y acá viene toda la estructura metálica del Chevron, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de reforzamientos, necesariamente para toda esta estructura metálica que quede anclada a la estructura principal tipo viga o columna, se necesita mucho sistema de resina o anclaje químico, ¿no? Entonces, en este caso, tal cual lo explicó Fernando Castillo al inicio, pues la resina con la que se trabaja también en CDB, pues es una resina bastante aceptable para este tipo de trabajos de reforzamiento, ¿no? Este es, bueno, el hotel, el reforzamiento que les estoy mostrando acá es justo de este proyecto, del Hotel Costa del Sol, que en un inicio fue diseñado hasta este nivel y luego los ingenieros de la firma GCAQ lo trabajaron con un sistema de amortiguadores para poder ampliar estos pisos, ¿no? Entonces ya se ha aplicado esta tecnología acá en Perú como reforzamiento. También el mismo aeropuerto tiene esta tecnología para reforzamiento de su estructura de la torre principal, ¿no? En este caso también son en chevron, pero los chevron obviamente están por la parte superior del falso cielo que está en el aeropuerto, ¿no? Y acá algunos ejemplos de los arreglos de wall dampers, en toggle brace, ¿no? Y algunas fotos de cómo es que va ubicado este open space, ¿no? Esta es una foto del ensayo para cuando se aprobó el uso de estos amortiguadores en la Universidad de Buffalo en Nueva York, ¿no? Y por último, la aplicación que les había mencionado al inicio, que es la aplicación de los lookup devices. Como les repito, tengo dos estructuras, ¿no? Que están muy pegadas entre sí, entonces cuando venga un sismo probablemente se puedan impactar entre ellas. Entonces este lookup devices se ubica conectando, ¿no? Cada cierto tramo de la junta se conectan estos dispositivos, eso ya sale del análisis, cuántos amortiguadores se necesita y de qué fuerza. Y a partir de ahí estos lookup devices lo que van a hacer es
impedir que cuando en un sismo venga alguna demanda, pues esto impacte entre sí, ¿no? Eh, Luego, para ya estar en la parte final, eh, vamos a mostrar algunos criterios de precalificación para elegir a un amortiguador. Les hemos hablado de todas las bondades de la tecnología, pero no se olviden que el aspecto de la calidad y la seriedad del fabricante tienen mucho que ver en este tipo de soluciones. Entonces, nosotros siempre asociamos los criterios de precalificación con 4 puntos importantes que todo diseñador debería tener en cuenta. Uno es que él trate siempre de trabajar con productos de calidad. Dos es que estos productos deben ser fabricados por un fabricante que tenga mucha experiencia y mucha solidez en el mercado, es decir, que no haya tenido problemas, que no haya tenido denuncias o fallas de sus amortiguadores. Recuerden que estamos dándole toda la protección sísmica de su estructura a estos dispositivos, por lo tanto, no se debe jugar con la calidad o con la experiencia o solidez del fabricante de este tipo de dispositivos. Luego, como tercer punto, desde luego, es que los amortiguadores fabricados cumplan con las propiedades para las cuales ha sido diseñada en el proyecto. Y desde luego, como cuarto punto, la experiencia del proveedor. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de, si hablamos de reforzamientos, estamos hablando de trabajos de instalación en estructuras existentes en donde hay que tener muchos criterios para que cuando venga el dispositivo se pueda instalar de manera muy fácil y muy simple, ¿no? Con todas las indicaciones que los asesores técnicos del proveedor puedan dar, ¿no? Y no solo eso, sino que hay que acompañar para que las demás especialidades puedan también considerar algunos efectos que van a tener producto de la incorporación de estos amortiguadores, ¿no? Entonces, como el punto uno, eh, por ejemplo, una de las recomendaciones es que el amortiguador debe usar sellos que impidan la fuga de líquido, ¿no? Este amortiguador por dentro tiene fluido viscoso, entonces la idea es que no se presenten problemas como estos, que luego de ciertos años el líquido empiece a fugar por determinadas zonas, ¿no? Entonces, Taylor en este caso tiene sellos aprobados incluso para la industria aeroespacial y la misma tecnología aeroespacial es utilizada en todos los amortiguadores, incluso los que llegan a Perú, a Latinoamérica. Hay cero fugas desde el año 1954. Taylor tiene estos amortiguadores sin ningún problema y los ensaya cada cierto tiempo en sus laboratorios y no tiene ningún problema de fugas, ¿no? Luego el disipador no debe tener válvulas, esto es importante, muchas veces los proveedores ponen válvulas al interior para trabajar, ¿no? El amortiguador. Recuerden que cualquier tipo de válvula a los 5 o 7 años tiene que ser reemplazada, entonces la estructura quedaría desprotegida. El mecanismo no tiene que considerar ningún tipo de válvula al interior para trabajar. Simplemente los agujeros del amortiguador, para que el líquido pase de un lado a otro, tienen que ser en el propio pistón del amortiguador, en la parte metálica, ¿no? En este caso, Taylor no tiene válvulas, no tiene partes móviles y no es afectado por la temperatura, ¿no? Luego, desde luego, tienen que tener con un respaldo de algún centro de investigación sísmica muy reconocido a nivel mundial, ¿no? En este caso, Taylor tiene el respaldo del Centro de Investigación Sísmica del MCIR y el HITEC en Estados Unidos y otro centro de investigación sísmica en Japón, ¿no? Que le dan, ellos hacen una evaluación independiente al fabricante y llevan los amortiguadores a exigencias últimas y con lo cual se verifica pues cuántos son las capacidades reales de estos dispositivos, ¿no? Entonces Taylor ha sido validado por este tipo de centros de investigación, ¿no? Luego, en cumplimiento de las propiedades, pues el 100% de los dispositivos que van a obra tienen que ser ensayados, ¿no? Con las propiedades de diseño, como manda la norma. Para esto ya existe una norma que te dice que cómo deben ser ensayados estos dispositivos, ¿no? Y finalmente la experiencia del proveedor, que es muy, muy importante. Y en nuestro caso como CDB, pues les brindamos un acompañamiento integral, desde la asesoría en la etapa de diseño, incluso hacemos servicios de diseño si es que es necesario, pasando por el suministro del dispositivo, incluyendo la asesoría en obra para la instalación de estos dispositivos y los servicios postventa, que es ya las inspecciones finales para la inauguración o para la entrega de la obra, dar fe de que el dispositivo queda correctamente instalado y que de pronto todo el sistema, incluido la estructura metálica, pues ha quedado correctamente dispuesto para que funcione durante un sismo, ¿no? Como experiencia, bueno, tenemos algunos proyectos ya en Perú y también en Latinoamérica. Esta es una lista de los 10 proyectos
más recientes que hemos tenido en Perú. Actualmente estamos trabajando un proyecto ya de reforzamiento también adicional con estos dispositivos como suministro, es un reforzamiento de un colegio, y pues ahí en unos 4 meses más o menos ya van a quedar instalados en este colegio, ¿no? Entonces, la tecnología es muy buena, tanto para edificios nuevos como para edificios existentes, porque estos dispositivos mejoran el desempeño en las estructuras, y las estructuras históricas, o si no son históricas, estructuras existentes antiguas, pueden reforzarse de manera muy simple, y se usan amortiguadores en realidad para controlar cualquier tipo de vibración, no solo sismo, viento, tránsito peatonal. Desde luego, en nuestra realidad, como le repito, el sismo va a ser quizá el predominante cuando reforcemos alguna estructura, pero si tienen algún fenómeno de otro tipo, de otras características, también se puede utilizar estos amortiguadores para controlar cualquier tipo de vibración. Bueno, eso era todo de mi parte. Espero que haya sido muy provechosa la presentación. Voy a pasar a leer algunas preguntas que me han escrito en el chat, quizá unos 10 minutos para no extender mucho la presentación, y si quedan algunas, pues las responderemos al interno, ¿no? Creo que ha estado muy clara la presentación también de Fernando. Igual si hubiese alguna consulta, de pronto estamos ahí a las órdenes para responder también relacionada con los otros temas, ¿no? De conectores, eh, de anclajes químicos, ¿no? Fichas técnicas. eh, Clemente me habla sobre la verificación por viento con amortiguadores viscosos. Realmente, en lo que hemos visto por experiencia, pues estamos hablando de edificios muy, muy altos, estamos hablando de edificios 40, 50 pisos, en donde el fenómeno de viento pasa a ser predominante, ¿no? Principalmente en Perú, para la tipología de edificios que tenemos, al menos hasta donde hemos trabajado, pues la verificación por viento no se ha trabajado para controlar este tipo de fenómenos, no se ha trabajado principalmente por sismo. Y es cierto, ¿no? El ACE no hace mención de la verificación por viento. Esto ya más se trabaja, como te digo, en edificios altos. Si tú lees las guías de edificios altos, que hay guías especiales, ahí sí aparece ya el fenómeno de viento como un fenómeno a verificar en este tipo de estructuras, ¿no? Hay una institución, ¿no? El Tall Building Council, ¿no? El Consejo de Edificios Altos, en donde emite reglamentos de diseño, y ahí vas a notar pues que, por ejemplo, para edificios altos sí aparece la verificación por viento, ¿no? Viento sismo incluso, ¿no? Eh, durante la instalación de estos amortiguadores en reforzamiento, la viga habría que generarle una contraflecha con una gata hidráulica, o la instalación es directa. Hola César, en realidad no, la instalación es directa, desde luego. eh, Creo que te estás refiriendo de pronto a la instalación en Chevron. Como viste, en Chevron, en la parte central de la viga, que es por lo general donde se va ubicado esta mayor deflexión de las vigas, pues justo ahí en esa zona el amortiguador no se une, ¿no? Queda desfasado unos 5 o 10 centímetros dependiendo del diseño, y las conexiones se dan hacia las esquinas, entonces no hay necesidad de efectuar algún tipo de gateo a las vigas o generarle alguna contraflecha, ¿no? Para tipo diagonal doble. No, en efecto no. De hecho, el amortiguador, ¿no? Por su forma de trabajo, en este caso tiene ese mecanismo de deformarse o desplazarse, ¿no? Incluso viene con una capacidad de instalación que se le llama, ¿no? Entonces se puede adecuar o acomodar, obviamente haciendo el levantamiento respectivo, ¿no? Esto sí es importante, ¿no? Cuando se habla de reforzamientos hay que hacer desde luego un levantamiento fidedigno en obra para que la estructura metálica quede finamente fabricada a la medida del pórtico a reforzar. Porque desde luego el amortiguador sí viene con una medida fija, pero sí tiene una tolerancia para instalación, porque si has visto cómo trabaja el amortiguador, tiene capacidad de deformarse sin generar ningún tipo de daño, ¿no? Luego me preguntan, ¿necesariamente o es necesario realizar un análisis dinámico tiempo-historia para los amortiguadores, o existe algún método alternativo?
existen varios métodos alternativos. Existen incluso análisis a nivel estático, ¿no? Análisis para cuando se hacen unas estimaciones muy básicas, ¿no? Pero cuando ya se trabaja con un análisis final, si hablamos de un análisis para expediente técnico, yo considero que sí es necesario realizar un análisis dinámico tiempo-historia, porque ahí es donde recién se ve cómo es que finalmente está trabajando la componente histerética de estos amortiguadores, ¿no? Ahí se ve de pronto la disipación de energía en su verdadera magnitud. Incluso puedes ver que de pronto algunos amortiguadores no están disipando energía y podrías retirarlos o cambiarlos de posición. Entonces, yo creo que para un análisis preliminar sí se puede hacer un análisis estático. Hay metodologías, ¿no? Hay, incluso en anteriores charlas hemos dado algunos tips de cómo se procede. Con todo gusto te podríamos enviar esta información, Fernando. Si nos escribes alguno de los correos que aparecen ahí en la lámina. Ingeniero, recomienda colocar amortiguadores en los primeros pisos donde usualmente están los estacionamientos para evitar las fallas por piso blando. En realidad la falla por piso blando debe ser trabajada de forma complementaria con amortiguadores, porque como les digo, estos dispositivos no aportan rigidez. Entonces la falla por piso blando es justo un déficit de rigidez en los primeros pisos. Entonces sí ayuda, en los amortiguadores sí ayuda en estos sistemas de piso blando. En Norteamérica se han utilizado mucho este tipo de dispositivos, pero necesariamente tiene que trabajarse de forma complementaria con algún método de rigidización en estos primeros pisos para también reducir este fenómeno de piso blando, ¿no? Clemente, los amortiguadores viscosos trabajan con la velocidad, pero para activarlos es necesario un desplazamiento inicial, por lo tanto serían dependientes del desplazamiento también. En realidad no, con un desplazamiento mínimo, si uno ve la ecuación dinámica de estos amortiguadores, es C igual a B, perdón, F igual a C por B elevado a un exponente. Entonces, desde la más mínima velocidad van a empezar a trabajar estos amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Entonces, no es que hay que activarlos con un desplazamiento inicial, ¿no? El stroke, que es el desplazamiento con el cual, que se le llama el desplazamiento de estos amortiguadores, puede ir en el orden de milímetros y con esos milímetros también empieza a disipar energía, ¿no? Desde luego, cuando más desplazamiento hace, pues mayor disipación de energía se da, ¿no? ¿Cuánto mantenimiento requerían estos amortiguadores, Álvaro? Hola Álvaro, en realidad estos amortiguadores no requieren mantenimiento, están preparados para, incluso de acuerdo a los reportes que se han tenido de amortiguadores de hace más de 60 años, estos amortiguadores no requieren mantenimiento. Desde luego, como has visto, hay una estructura metálica que acompaña a estos amortiguadores. Entonces, esa estructura metálica requiere el mantenimiento respectivo tal cual cualquier estructura metálica que tú fabriques o instales, ¿no? Eso sí es necesario como parte de los trabajos de mantenimiento de la estructura, ¿no? Clemente, ¿con qué R se trabajaría para la verificación de estas edificaciones antiguas? Bueno, en realidad cuando ya hablamos de estos análisis bastante a niveles de tiempo histórico, incluso se nos recomienda trabajar con Rs de 1, ¿no? Para el tema de las derivas, ¿no? Eso es lo que mandan las recomendaciones a nivel de ASE. A nivel de norma peruana no está precisado este tipo de diseños, ya que no existe una norma local de amortiguadores, de amortiguadores en general, de disipadores sísmicos, ¿no? Bueno, muchas gracias Álvaro López, muchas gracias Roberto Nieto, Giselle Castro, muchas gracias. Alicia, muchas gracias. Santiago Córdoba, muchas gracias. Clemente, ingeniero, la opción de usar disipadores SLB tiene la misma función de reforzamiento. ¿Cuáles serían las ventajas de los amortiguadores viscosos frente a los SLB? Entiendo que estás refiriéndote a los amortiguadores metálicos, eso sí, netamente metálicos de fluencia, eso es lo que entiendo, ¿no? Que en teoría los amortiguadores metálicos, ¿no? Como todo dispositivo metálico y que trabaja por fluencia, por lo general lo que hacen es, por deformación, disipan energía, ¿no? Entonces, hay que verificar bien cuánto es esta deformación y que esta deformación no sea permanente, ¿no? Porque estamos hablando de un elemento metálico, ¿no? Que en todo caso puede quedar deformado, ¿no? Tú sabes, ¿no? Un metal cuando incursiona en el rango inelástico, ¿no?
si es que ha sido diseñado para que incursione en el de rango inelástico justo para que disipe energía, pues podría quedar deformado y por lo tanto hay un tema ahí de durabilidad, ¿no?, del dispositivo, ¿no? Desde luego, toda solución es aceptable, ¿no? Ya el propietario o el ingeniero es el responsable de ver cuál es la solución de pronto más duradera, ¿no? La solución más eficiente y aquella que, por ejemplo, no necesite mantenimiento, ¿no? Aquella que, por ejemplo, los dispositivos que van a ir a obra, el 100% de los dispositivos tiene que ensayarse a las máximas capacidades y no quedar con ningún daño, ¿no? En el caso de los dispositivos metálicos entiendo de que no todos los dispositivos que van a obra o ninguno de los dispositivos que van a ir a obra se pueden ensayar, ¿no? Entonces ahí tienes también una diferencia, ¿no? Estos disipadores pueden tener fisuras en vigas y columnas. Estamos hablando acá de que estas fisuras en vigas y columnas, si hablamos de fisuras producto de fenómenos o de efectos de cargas gravitacionales, los dispositivos están preparados para trabajar bajo demandas sísmicas, ¿no? Si hablamos de que están apareciendo fisuras y vigas, perdón, en vigas y columnas, sin haberse presentado un sismo de gran magnitud, pues eso quiere decir que el fenómeno no es, la falla o el fenómeno, el problema no es un tema sísmico probablemente, ¿no? Sino que estamos hablando de un fenómeno ahí distinto, ¿no? ¿Qué tipo de fluido viscoso es el que llevan estos amortiguadores y en qué piso es recomendable colocarlos? En realidad los pisos, bueno, depende mucho eh, del análisis que haga ya el ingeniero estructural. Ahí hay que verificar pues en qué pisos está el mayor desplazamiento y por lo general ahí van colocados, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Clemente, muchas gracias por tus preguntas, Clementes. Se podría evitar la resonancia con el uso de los amortiguadores. Sí, hay que hacer ahí un trabajo ya un tanto diferente al reforzamiento tradicional, ¿no? Porque para evitar la resonancia lo que tengo que hacer es definitivamente alterar el periodo de vibración. Por lo tanto, ahí entran a tallar ya soluciones complementarias también con los amortiguadores, que sí se tienen, desde luego, pero que por ahora no han sido aplicadas, por ejemplo, en Perú, ¿no? El fenómeno de resonancia no ha sido aplicado con amortiguadores, pero sí se puede trabajar. Pero como te digo, necesariamente tiene una solución complementaria que utilizarse, ¿no? Las diapositivas sí entiendo que van a ser transmitidas. Y creo que se me pasó una pregunta del fluido viscoso. ¿Qué tipo de fluido es? ¿No? Es un fluido, es una silicona inerte, ¿no? Es una silicona, en este caso, patentada por Taylor, que no se altera ni con los cambios de temperatura ni con el paso de los años, ¿no? Este fluido viscoso está aprobado incluso por estándares americanos y estándares internacionales, en el sentido de que no altera o sus componentes no afectan algún tema de envejecimiento ambiental o contaminación ambiental, ¿no? Es un fluido patentado que incluso les podría comentar que es un fluido que puede ser comestible, ¿no? Entonces, a ese nivel es la calidad del fluido viscoso que se utiliza, ¿no? Para el diseño es necesario hacer un análisis con los límites superiores e inferiores. Clemente, sí, la norma te dice que tienes que hacer, al igual que con aisladores, que se utilizan los límites superiores e inferiores, con amortiguadores también se tiene que utilizar un análisis con un sistema de lambda superior y lambda inferior, ¿no? Que ya está dado en la norma, en este caso, la norma ASC 7-16, porque, como le repito, no hay una norma peruana, ¿no? Ok. Una última pregunta. Bueno, en cuanto a los precios, realmente va a variar dependiendo de cada proyecto. Los precios realmente por unitario no sirven de mucho. O sea, ¿cuánto cuesta un amortiguador de forma unitaria? Porque cada reforzamiento es único, ¿no? Y cada reforzamiento necesita determinada cantidad de amortiguadores y también necesita determinado arreglo, ¿no? Puede hacer un arreglo en diagonal simple, estructura amortiguador. En cambio, si es un dispositivo en chevron, la estructura metálica resulta costando un tanto mayor al amortiguador. Entonces,
La idea es verificar las soluciones de forma complementaria, ¿no? Pero como precio unitario, quizá no. Y como última pregunta de Clemente, si hay algún problema en usar la norma extranjera para los amortiguadores, ¿no? O los anclajes mecánicos que no están normados en Perú en proyectos para el Estado. Realmente en la norma de la E030, Clemente, sí te manda que cuando uses con amortiguadores te redirige a que uses la norma ASC 716 en el capítulo correspondiente, que es el 18, así que por ese lado no había problema, ¿no? La norma E031 te avala que uses la norma extranjera. En el caso de anclajes y conectores, entiendo de que en la norma de concreto, en lo que es conectores, sí también habla de conectores, al menos de conectores tipo 2, ¿no? Entonces ya queda de parte del ingeniero profundizar qué es un conector tipo 2 o qué criterios de aceptación debería exigir ya para que realmente sea un verdadero tipo 2 el conector mecánico, ¿no? Eso sería, estimados participantes de la charla. Realmente estamos muy agradecidos de habernos escuchado desde el inicio. Si hubiese alguna consulta adicional, ahí están los correos y también los números celulares. Si tuviesen algún proyecto en el cual quisieran que los ayudemos con cualquiera de las aplicaciones que hemos mostrado, con mucho gusto. Y esténse atentos porque mes a mes vamos a ir brindando algunas invitaciones para otros temas, así como los que hemos presentado el día de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches a nombre de CDB Ingeniería Antisísmica.